Mayagüel, echando raíces. Acompáñanos en un viaje a través de la cultura e historia de nuestra ciudad, considerada la ciudad de los palacios y la capital indígena de América. Cada semana visitaremos un lugar diferente de la Ciudad de México y desentrañaremos los secretos que en ellos se ocultan, recabando y documentando los acontecimientos más importantes de nuestra cultura, museos y sitios históricos. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a su primer programa de Mayagüel, Echando Raíces. Mi nombre es Antonio Mancera y junto a mi compañero José Luis Memegua vamos a descubrir todos los misterios que esta ciudad tiene que ofrecer. José Luis, ¿cómo estás? Hola Antonio, muy bien, gracias. Estoy feliz porque este es nuestro primer programa. De igual forma, saludo a todos nuestros radioescuchas, esperando se encuentre lo mejor posible. Y pues nada, este programa estará dedicado a un lugar con una gran historia dentro de la ciudad. Así es, fuimos a un edificio histórico que se encuentra justo en el corazón de esta metrópoli. Y estoy hablando del edificio que actualmente alberga al Museo de la Ciudad de México. Correcto, Antonio, este edificio lleva en pie más de 300 años. Y déjame decirte que ha sido testigo de todo tipo de eventos y cambios en nuestro país. Además, no solo ha sido museo, fue el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, una familia muy importante que tuvo relación directa con Hernán Cortés y la corona española. Pero bueno, Antonio, ¿qué te parece si para conocer más sobre este lugar vamos a hablar con las personas especializadas en el tema? Fuimos a entrevistar a Marisol Santos, coordinadora de servicios educativos y atención al público, y esto fue lo que nos contó. Bueno, pues como acaban de escuchar, nos encontramos con Marisol Santos en el Museo de la Ciudad de México. Ella es coordinadora de atención al público y servicios educativos. Y pues Mari, primero que nada te saludo. Me gustaría preguntarte cómo estás y si nos puedes contar un poquito sobre qué haces aquí. Hola, bienvenidos. Bueno, pues yo estoy a cargo, como bien lo dijiste, del área de atención a público y servicios educativos. Nuestra principal actividad pues es la atención a los visitantes y sobre todo en los recorridos a las diferentes exposiciones temporales, a la exposición permanente y la historia de este palacio. ¿Qué hubo antes aquí? Sé que hubo antes de esta edificación que tenemos actualmente, una mucho más antigua. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, bueno, la historia de este palacio data desde el año 1527, cuando llega procedente de la isla de Cuba el licenciado Juan Gutiérrez Altamirano, en donde había sido gobernador, y aquí llega a ocupar el puesto de corregidor de Texcoco y ayudante de Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés reparte las tierras conquistadas, a Juan Gutiérrez Altamirano le otorgan este terreno y comienza la construcción de una primera casa en el año de 1536. En 1776 deciden llevar a cabo la reconstrucción del palacio, la cual estuvo a cargo del arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres, uno de los últimos representantes del barroco mexicano y que por eso le da el estilo a este palacio. Supongo que al ser una familia tan acaudalada como para tener una propiedad así de grande y así de imponente, debió haber una gran cantidad de personajes ilustres, personajes célebres que hicieron grandes cosas. Entonces, justamente mi siguiente pregunta va ahí. No sé si nos puedes contar un poquito de la historia de toda esta familia. Sí, claro, como les había mencionado, los condes de Santiago de Calimaya habitaron aquí durante 17 generaciones. Por principio, 4 de las familias que más destacan son los Altamirano, digamos que fue la familia fundadora y quien aporta la riqueza económica. Después fueron los Velasco, los Castilla, que aportan todos los títulos de nobleza, que por cierto el primero que reciben es precisamente el de condes de Santiago de Calimaya. Ellos eran creyentes de Santiago Apóstol, patrono del ejército español, y Calimaya, que fue la encomienda que a ellos les otorgaron a perpetuidad y que más fortuna les generó. Después vienen los Mendoza.
Los Mendoza tenían participación en el clero novohispano y en la Santa Inquisición, de modo que todo eso los coloca como una de las familias más importantes de la época novohispana. Y la última familia que habita este palacio, pues fue la familia Cervantes. Les decía yo que Ángela Cervantes fue la última heredera de los condes, la cual se casa con Joaquín Clausel, ¿no? Un pintor impresionista mexicano que nace en la ciudad de Campeche en el año de 1866. Entre ellos decidieron que llevarían a cabo la construcción de un estudio, el cual se encuentra en la parte más alta de este palacio. Ahora, bueno, nos mencionas justamente que hubo o hay diferentes salones que tuvieron diferentes funciones, como por ejemplo el Salón del Estrado, que es algo que no se escucha mucho actualmente, supongo que tenía que ver con las costumbres de la época. Entonces, no sé, me gustaría saber un poco sobre la distribución de el edificio, las habitaciones, digamos. Claro. El Salón del Estrado era como el salón de fiestas, ¿no? de la familia, por cierto, uno de los más grandes en esa época. Y ese Salón del Estrado, además de que era decorado únicamente por las mujeres del palacio, en donde se utilizaban telas muy finas, ¿no? Que venían en la famosa nao de China, desde el oriente. Y además ese lugar era muy especial porque ahí recibían pues personajes importantes de quienes además podrían adquirir algún favor, y entonces pues había que recibirlos de la mejor manera, ¿no? También es que en el Salón del Estrado se acostumbraba a tomar el té, ¿no? A jugar los naipes, incluso a fumar el puro, ¿no? Y les decía algo que destaca es que solamente era adornado o todo era elegido únicamente por las mujeres del palacio, ¿no? Ellas son las que se hacían cargo. Pero además este Salón del Estrado contaba con el cuarto del dosel. El cuarto del dosel, que no cualquier casa lo tiene. De hecho, el cuarto del dosel, el tener su propia capilla, es lo que también le da el nombre de palacio, porque habían casas reales, ¿no? O casonas señoriales. Sin embargo, el hecho de llamarlo palacio es porque contaban con estos sitios, ¿no? Importantes. El cuarto del dosel, ellos lo reservaban exclusivamente para el monarca español. Creían que en algún momento de la vida el rey de España vendría a visitarlos y por eso tenían un lugar reservado para él, en donde estaba el trono, ¿no? O el asiento del rey, la pintura del rey en turno, y el dosel es esa tela que cuelga por arriba del trono, que además pues eran telas muy finas, y ese lugar siempre estuvo como reservado por si en algún momento el rey de España llegaba a visitarlos. Otra parte, pues, es donde estaban los famosos cuartos de placer. Esto era, pues, nada más y nada menos que el baño. Y los llamaban cuartos de placer a los baños porque, pues, en esa época sabíamos que los españoles no tenían como muy arraigada esa costumbre de bañarse todos los días, cosa que los indígenas sí hacían, ¿no? Entonces, el día que lo hacían, que además pues la servidumbre estaba a cargo como de preparar el baño, de bañarlos incluso, pero además recibían pues algún aperitivo, una copa de vino, en muchas ocasiones se daban el lujo de escuchar música, ¿no? De arpa. De modo que todo eso se convertía en un placer, por eso eran llamados los cuartos de placer. Y así podemos encontrar durante todo el recorrido del palacio, pues lugares como la sala de música también, ¿no? En donde pues las señoritas, las hijas de los condes, pasaban pues gran parte de su tiempo aprendiendo a tejer, aprendiendo a bordar o incluso a tocar algún instrumento. Llegaba una edad en las que pues algunas decidían
irse al convento, o las que ya tenían pactado el matrimonio, pues se casaban. Está también la capilla y la sacristía. En la sacristía, pues como lo sabemos, es el lugar en donde el sacerdote se reviste, ¿no? Para dar la misa. Y la capilla, pues era un lugar muy especial, porque si bien la misma servidumbre estaba obligada de alguna manera a oír la misa, tampoco es que tuvieran la oportunidad de entrar a la capilla, porque ahí solamente el conde o los condes y sus familias, ¿no? La servidumbre, que eran los indígenas, pues de la puerta o de la fachada hacia afuera. Otro dato también curioso en este palacio es la cabeza de serpiente que se encuentra incrustada en la esquina del edificio, ¿no? La cual representa a Quetzalcóatl, y existen dos vertientes. Una de ellas, que esa cabeza de serpiente fue traída desde el Templo Mayor y se coloca en la reconstrucción del palacio, pero también otra vertiente nos dice que a lo mejor dentro del mismo palacio, en las excavaciones, pudieron haberla encontrado y se coloca ahí. Es un monolito de la época prehispánica que fue colocado en un edificio de la época colonial, lo cual nos habla de este sincretismo, ¿no? Entre estas dos culturas, de las cuales el día de hoy pues están nuestras raíces. Para empezar, hay una frase que escribe Salvador Novo, cronista de la ciudad, en donde dice: como si surgiera de la tierra a sostener sobre sus fauces inmortales la carga del virreinato, ¿no? Si bien el pueblo indígena estuvo sometido, ¿no? por los españoles que vinieron a conquistar, también yo siempre pongo como ejemplo en una construcción, en una casa, digamos, lo que tiene que estar más fuerte, más sólido, son los cimientos. Y ahí se encuentra la cultura prehispánica, ¿no? Creo que como en toda buena historia no está completa como sin una historia de amor, ¿no? Y justamente conozco que hay una leyenda en este palacio específicamente sobre la fuente. Claro, esa fuente, que además es, digamos que el adorno más grande que tiene el patio principal, tiene toda una leyenda, la cual tiene que ver con una de las generaciones que habitó aquí en el palacio. En la 9ª generación, el conde en turno, dice la leyenda que él tenía 4 hijas, y una de ellas, la más joven, se enamora de un caballerango, lo cual pues para el conde representaba una deshonra total, porque el caballerango pues no pertenecía a la misma clase social. Sin embargo, eso no fue lo peor. Lo peor es cuando él se entera de que la hija no nada más se había enamorado del caballerango, sino que además ya estaba embarazada. Así que como castigo y también como ejemplo, ¿no?, para que las demás hijas no cometieran o no cayeran en el mismo pecado, pues dice la leyenda que la manda a matar. Y la hija fue enterrada justamente donde hoy se encuentra la fuente del palacio. El conde, que salía pues a supervisar las obras de construcción de su palacio, decía que justamente ahí donde se encuentra la fuente, que en ese momento no existía, ahí se le aparecía una mujer de blanco. Y pues él intuía que era el fantasma de la hija. Así que le pide a Guerrero y Torres, al arquitecto encargado de la obra, que mande a hacer una fuente y sea colocada ahí, donde él se le aparecía esa mujer de blanco. Finalmente la leyenda nos dice que así como en vida no les permitieron estar juntos, tampoco en muerte, porque a pesar de que esa fuente que representa a la hija está frente a las escaleras y detrás de ella se encuentra una pila de agua en donde dicen fue enterrado el caballerango, pues justamente las escaleras no permite que las fuentes estén como viéndose de frente, ¿no? Bueno, pues con esa historia de amor y tan trágica, nos vamos a ir a un corte y regresamos. No se despeguen. Mayahuel
Echando Raíces. Y bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Mayagüel. Mari, estando aquí justamente, ya hablamos un poquito de el sincretismo, la combinación de culturas que hubo entre la prehispánica y la española. Pero también digo, puedo recordar de cuando estuve aquí que la cultura oriental tuvo una gran importancia también y mezcla y que es muy presente sobre todo en, por ejemplo, las escaleras que encontramos, las escaleras principales. Entonces, me gustaría que les contaras a nuestros radioescuchas un poquito al respecto. Por ejemplo, la escalera es uno de ellos, ¿no? Al pie de ellas se encuentra un par de leones que en apariencia parecen todo menos leones. Y esto tiene que ver porque quienes se encargaron de labrar no nada más la cantera, sino la herrería, la madera, pues eran los indígenas. Aquí, por supuesto que en esa época no existían leones y ellos no los conocían. Los condes de Santiago de Calimaya eran personas religiosas, pero también eran supersticiosas. Entonces, para ellos, ese par de leones que está ahí, no nada más estaba como resguardando la entrada, porque para subir a las habitaciones de los condes, forzosamente tenían que pasar por las escaleras. Entonces ellos estaban ahí como para recibir la mala energía o la mala vibra que pudieran traer los visitantes. Además, si nosotros observamos al pie de las escaleras, así de frente, vemos que la orilla de los barandales y de la misma estructura del palacio forman una figura octagonal, la cual para ellos representaba, además como del infinito, la pureza. Quien atravesara por ese octágono, pues se purificaba el alma. Y para acabar con esta entrevista, justamente me gustaría que nos hablaras un poco sobre este, creo, tesoro oculto que tiene el museo, que en realidad vale la pena conocer. Sí, es bastante interesante entrar en esa habitación porque efectivamente, como les decía, es la esencia de Clausel, ¿no? No sabemos si comenzó pintando por arriba o por abajo o por cuál de los cuatro muros, ¿no? Son datos que no tenemos. Dicen que él comenzó pintando en los caballetes y que el exceso de pintura de los pinceles o las combinaciones de color, en lugar de una paleta, lo hacía en la misma pared. Seguramente en algún momento surgió la idea de convertir todas esas manchas en la obra de arte que vemos hoy en día. Bueno, Mari, antes de irnos, me gustaría que, además de invitarlos y darnos información sobre días, horarios y costos, nos dijeras por qué crees que las personas deben asistir a este museo. Bueno, de entrada, el museo pues tiene una gran historia y que tiene que ver con la propia historia de la ciudad, ¿no? Pero también es que el Museo de la Ciudad de México ofrece diferentes actividades. Por ejemplo, participamos en la Noche de Museos. El museo ofrece sus servicios de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los miércoles de Noche de Museos comienza justo a partir de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche, en donde podrán disfrutar de la visita caracterizada a cargo de la actriz Nelly López de Aquino. También tenemos diferentes talleres, tenemos charlas, tenemos presentaciones de libros, tenemos conferencias, por supuesto nuestra exposición permanente Miradas a la Ciudad, espacio de reflexión urbana, y pues nos pueden encontrar en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, en donde precisamente aparece toda la programación de las actividades del museo, a través de la página de la Secretaría de Cultura. La entrada al museo tiene un costo de 34 pesos. Para estudiantes, docentes y tercera edad hay un descuento del 50% y los miércoles es entrada libre. Pues ahí lo tienen, amigos. Espero que a ustedes les haya resultado
interesante y haya resultado agradable toda esta historia que recorrimos en este programa. Pues nada, entonces regresamos a cabina justamente para hacer la despedida de este programa. Y nuevamente, Mari, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, pues estamos de regreso en cabina y queremos agradecer a Marisol Santos, coordinadora de servicios académicos, y José María Espinaza, director del Museo de la Ciudad de México, por las facilidades otorgadas para la realización de esta entrevista. Y los seguimos invitando a que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. En el siguiente capítulo hablaremos de la exposición permanente y actividades que tenemos dentro del Museo de la Ciudad de México. Muchas gracias por hacer que, este primer episodio de Mayagüel fuera posible. Los acompañó Antonio Mancera y José Luis Memegua. Y esto fue Mayagüel, echando raíces. Mayagüel, echando raíces.